Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que una de las actividades que vale la pena hacer con los hijos es hacer revisiones un poco de qué cosas te gusta hacer, qué cosas no te gustan hacer y por qué para cada quien son importantes, tanto las que te gustan como las que no te gustan. Ustedes me dirían, bueno, ellos van a decir sin lugar a dudas que las que les gusta hacer son porque se divierten. Y a veces hay que hablar de cómo la diversión es importante. Sí sirve divertirse, porque la diversión hace que nuestro cerebro se limpie, que descanse, que se llene de producción de sustancias que ayudan a que el cerebro se restablezca después del desgaste. Y también ayuda a que aquellas cosas que no nos gustan o que por lo menos no generan tanto placer se vuelvan importantes, obligadas e incluso saludables para el quehacer cotidiano, porque a final de cuentas van a generar satisfacción. Y cuando entendemos eso, cuando entendemos parte de la vida, porque acaban dejando una reconexión con nosotros, acabamos encontrando que a veces la satisfacción, aunque pueda no ser de una gran intensidad, sobre todo cuando son niños y adolescentes, es más permanente que lo divertido. Y en ese proceso las personas nos vamos formando hacia la vida adulta. La satisfacción dura más tiempo que lo excitante. Lo excitante se termina junto con la actividad que llevamos a cabo. ¿Nos gusta? Sí. Y siempre que se pueda vamos a tratar de vivir situaciones que sirven y que son emocionantes. Pero lo satisfactorio nos va a dejar un buen sabor de boca. Así es que habla con tus hijos de esas cosas porque ayudan a que ellos vayan entendiendo y se les vaya formando el criterio. Fíjense que una de las cuestiones que los niños tienen que aprender, y los adolescentes también, pero más con los niños, es que las personas, nosotros, los compañeros, en fin, no siempre van a hacer lo que nuestros hijos quieren o van a generar actitudes o comportamientos que a tus hijos no les van a gustar. Y no por eso son malas personas. Y aunque eso puede ser obvio para nosotros, a veces la manera en la que lo manejamos nosotros no ayuda. Si un niño viene y me dice que el otro niño no quiso jugar con él, a veces usamos sin querer palabras inapropiadas. Ay, qué feo niño, mi vida, no le hagas caso. O ese niño es malo, ¿no? Porque a lo mejor jugando le pegó o jugando lo rasguñó. Y es que los niños todavía están aprendiendo a controlar sus impulsos. Y de pronto, pues, jugando le dio un pelotazo o le pidió lo que estaba haciendo y como tu hijo no se lo prestó, entonces se lo arrebató. Y entonces solemos usar estos adjetivos. Malo, feo, ya no te juntes con él, porque es malo o feo. Y ese proceso puede de pronto ir generando en los niños esta idea de que el otro puede ser una mala persona solo porque no accede a ser
un niño de acuerdo a las características que a mí me gustaría. Y hay que tener cuidado, porque no ayudamos en nada a generar una visión del otro como alguien, que tuvo accidentalmente un comportamiento inapropiado, o que si no quiere ser tu amigo, necesariamente se convierte en una mala persona o en alguien inapropiado. Así es que hay que tener mucho cuidado con los adjetivos que utilizamos solo porque hicieron sentir mal a nuestro hijo o porque no correspondió con el deseo de nuestro hijo, y eso va desvirtuando mucho qué es lo que pasa o cómo se definiría la otra persona. Así es que cuidado, porque no siempre la otra persona va a hacer lo que yo quiero o como a mí me gusta, y eso no lo convierte en una mala persona. Fíjense que una de las cuestiones que hay que evitar que está dentro de nuestro poder, es a través de la educación y del ambiente que se vive en casa, es desde donde podemos evitar que nuestros hijos acaben expuestos a conductas violentas. Evidentemente, necesitamos trabajar mucho en dos líneas. Una, en cómo educamos, y la otra es el ambiente que se vive en casa. Uno puede hacer mucho por la manera en la que validamos sus emociones, en las que evitamos compararlos, en las que evitamos estar etiquetando constantemente a los niños, en dedicarles tiempo, en no transmitirles miedos, sobre todo cuando los queremos, obviamente sin querer, pero los acabamos contagiando de los miedos que nosotros tenemos, cuando les enseñamos a que aprendan de sus errores, cuando les vamos permitiendo que tomen sus propias decisiones, evidentemente dependiendo de su edad, valorando constantemente su esfuerzo, y cuando, pues sobre todo evitando gritarles y amenazarlos. Estas son algunos de los comportamientos que hay que tratar de hacer que ellos no se vivan a lo largo de su crecimiento. Pero también hay un elemento importantísimo que tiene que ver con el ambiente en el que ellos viven. Porque es muy importante, y cada vez, iba a decir más impresionante, pero la realidad es que no deja de impresionarme cómo la frecuencia con la que los padres pueden reportar y preocuparse porque un niño, un adolescente está presentando comportamientos inapropiados, y no ven la relación que hay entre esos comportamientos y el ambiente que viven en la familia. Y cuando uno empieza a explorar y empieza a hacer preguntas, con frecuencia hay mal ambiente familiar, mala relación entre los padres, un padre o una madre muy complejos en su temperamento, con experiencias y vivencias complicadas, con una mala relación con los abuelos, por ejemplo, con situaciones en el carácter fuertes, y sin embargo, a la hora que se quejan o se preocupan por el comportamiento de los hijos, no ven la relación y piensan que el problema de los hijos es aislado, ¿no? Como
ay, es que este chico me causa mucho estrés, como si no tuviera suficiente con la relación que tengo con mi pareja. Y uno dice, bueno, ¿y no te has dado cuenta que a lo mejor eso es justamente lo que influencia a tu hijo en esa circunstancia? El hijo no crece aislado de las cosas que están pasando. Así es que tenemos que ver eso como un mecanismo que se da en relación a lo que está sucediendo. Evalúa el contexto de tu familia y no te preocupes en aislado por lo que está pasando con tu hijo. Fíjense que hay algo que todos sabemos, pero que cuesta mucho trabajo. A veces entenderlo en la práctica y a veces aceptarlo. Y es que la realidad es que no es fácil entender por qué a veces las personas, o muchas veces las personas, no entienden las cosas con la intención con las que las decimos. Y de pronto se malinterpreta y no podemos nosotros tener el impacto en el otro sobre lo que piensan o sienten. Y eso nos pasa no nada más con cualquier otra persona, sino también con los hijos. De pronto un hijo te dice, es que no me quieres. Es que lo que pasa, y pasa mucho con los adolescentes, es que lo que pasa es que quieres más a mi hermano que a mí, o es que lo que pasa es que a mí me regañas porque tú nunca has querido o nunca me has querido como yo quisiera. A veces estamos en una discusión con la pareja y la pareja interpreta completamente distinto lo que le estamos diciendo. Y por más que quisiéramos transmitir y volvemos a repetir, y a veces tenemos como que traducir lo que dijimos porque nos damos cuenta que la otra persona está entendiendo completamente al revés lo que le decimos. Y en ese proceso nos desgastamos mucho, prometemos, juramos, bueno, hacemos de todo para decirle al otro que de verdad no es así. Y sin embargo, el otro sigue empeñado en creer que las cosas son como las piensa, como las siente o como las cree. Cuando se trata en particular de personas a las que queremos mucho, de personas por las cuales sentimos un afecto importante, a veces ya no vale la pena seguir discutiendo lo mismo. A veces lo que importa es decirle, lamento mucho que lo pienses o lo sientas así. Lo cierto es que lo que yo estoy diciendo es tal cosa y lamento que pienses y que estés tan convencido o convencida de lo contrario. En particular, cuando se trata de los hijos, cuando estamos llamando la atención, porque en muchas ocasiones solamente se está buscando dirigir la atención a otro lugar para no hacer lo que les estamos pidiendo. Cuando se trata de esas ocasiones en lo particular, hay que mantenernos en el foco de lo que estábamos diciendo, haciendo este comentario, ¿no? Con las palabras que ustedes quieran, con las palabras, con el vocabulario que acostumbren, diciendo, lamento mucho que lo pienses así, pero en este momento lo importante es que recojas lo que dejaste tirado. O que sepas que no vas a poder ir a la reunión. De manera que nos centremos en el límite que establecimos o en la orden que dimos. Ya posteriormente, cuando las cosas estén tranquilas, nos podemos acercar y decir, mira,
Me inquieta, me preocupa lo que dijiste cuando estábamos hablando de tal tema y me gustaría saber exactamente qué piensas y por qué lo piensas. A veces se desvanece el pensamiento porque en realidad venía del enojo, pero en otras ocasiones realmente lo piensan y por lo tanto hay que tratar de indagar, pero con una curiosidad genuina, qué es exactamente, de dónde viene ese sentir y cómo podemos modificar esa circunstancia. Pero siempre y cuando no se trate de un tema de límites, de hábitos o de obediencia. Y sí, tratar de hacer lo más claro posible y de entender cómo y de qué manera se percibiría lo contrario. Siguiendo un poco con esto que decíamos en el bloque anterior, en relación a veces no podemos evitar lo que el otro piensa, lo que el otro considera, lo que el otro entendió. Pero cuando se trata de nuestros hijos, decíamos, en el tema de límites, en el tema de órdenes, nos sacan a veces como lo que pasa es que tú no me quieres, lo que pasa es que prefieres al hermano, lo que pasa es que ya sé que me odias, lo que pasa es que, ¿no? Y entonces, en ese momento solo decimos, lamento que lo veas así, pero tienes que hacer tal cosa, tienes que hacer tal otra, no puedes ese permiso, en fin. Cuando es algo que repiten consistentemente, sí vale la pena buscarlos en otro momento y decir, esto es algo que repites con frecuencia y quiero que hablemos de ello. Dime por qué. ¿Por qué lo vives así? Es que siempre me regañas. No, a ver. Más allá de los regaños, más allá de los permisos, más allá de, quiero entender por qué te sientes así. ¿En serio lo piensas? ¿En serio lo crees así? Y en función de eso, generar una conversación en donde yo no voy a echar sermones, voy a tratar de entender qué, por qué lo dice, desde cuándo, en qué se basa, qué le hace sentir así. Solo escucho y pregunto. Audiocentro.